cultura que existe no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. ¿Ok? Si podemos ver, a nivel mundial hay diferentes culturas que coexisten, ¿no? Y habitan en, incluso dentro de un mismo territorio. Las características más importantes de la diversidad cultural es la más resaltante, es la multiplicidad de culturas. Nuestro país tiene multiplicidad de culturas. Otra característica es que se distinguen por rasgos fundamentales y arraigos a esa sociedad. Se suelen romper barreras de clases sociales, razas o credos, ¿ok? Ya cuando hay esa diversidad cultural, se rompen, pues, ¿no? Estas barreras o estos mitos que existen. Ahora bien, hablando un poquito de identidad cultural, la palabra identidad es lo que nos identifica, ¿no? Nosotros tenemos un documento que nos identifica y es la cédula, la cual dice que somos venezolanos, ¿no? Y tiene nuestro nombre, tiene nuestros apellidos y tiene unos datos personales, la cual eso aquí en cualquier parte del mundo es nuestro documento de identidad. Bueno, igual culturalmente a nosotros nos identifican ciertos elementos, ¿no? Entonces podemos decir que corresponde a ese conjunto de tradiciones, creencias y maneras de comportarse de una determinada sociedad y que de esa forma parte de una idiosincrasia generando en los individuos sentidos de pertenencia. Fíjense ustedes, muchachos, cuando hablamos de cultura, de identidad cultural, la Navidad, una tradición, ¿verdad? Mundial, pero al venezolano eh, l- se identifica de una manera especial esa tradición, muy distinta a la celebración de otros países, ¿verdad? Por su comida, por su música, por su cultura, por sus tradiciones. Entonces son varios elementos que identifican al venezolano culturalmente en esta época del año, en la Navidad. Tiene tres características fundamentales. Una es la constancia, que corresponde a los rasgos inmutables, es decir, no cambian a lo largo del tiempo, si bien es posible al mismo que pueda adaptarse a las realidades de la sociedad a largo plazo. Fíjense ustedes, como les decía, pues la constancia. Eh, entonces, como les ponía el ejemplo, pues la Navidad, pues son rasgos inmutables, es una constante que se mantiene a lo largo del tiempo esa tradición. ¿Ok? La coherencia se puede decir que corresponde a la predicción de los rasgos y condiciones de una determinada cultura y el carácter social cultural. Está definida en base a las semejanzas o diferencias respecto de quienes comparten con una comunidad y una cultura. Ahora, estos tres conceptos son importantes para desarrollar esta unidad temática, ¿no? La cultura, el folclore y las tradiciones. La cultura corresponde a los aspectos propios de la población, tanto urbana como rural, como se encarga de entender las configuraciones culturales en el comportamiento de la sociedad. El folclore corresponde al conjunto de leyendas y tradiciones populares de una sociedad, zona o país. El canto, por ejemplo, constituye un elemento fundamental del folclore. Los instrumentos, en cambio, desempeñan un papel mucho más funcional. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el folclore, fíjense ustedes que dice el conjunto de leyendas y tradiciones. Hay una leyenda muy famosa o un mito que es el Silbón, que eso identifica el folclore venezolano. Y así como la música, la gaita, la música llanera, ¿ok? Entonces, son elementos. Ahora bien, en cuanto a las tradiciones, son aquellas costumbres que se transmiten de generación en generación y que están arraigadas al interior de una comunidad e incluso de familia. Solemos decir por costumbre, ah, es que eso es tradición en mi familia o es una tradición del pueblo. ¿Por qué? Porque eso va pasando de generación en generación. Por eso es que vemos que en los pueblos está en épocas del año, vemos por ejemplo el baile de San Juan.
es una tradición que va de generación en generación y no la dejan morir. Otra tradición, ¿verdad? Es los diablos danzantes de Yare. Es algo que va pasando de generación en generación. Entonces, fíjense ustedes cómo estos tres elementos van tomados de la mano, ¿no? Cultura, folclore y tradiciones son importantes dentro de la identidad cultural de un país. ¿Ok? Cuando un pueblo pierde su cultura, pierde su folclore y pierde sus tradiciones, es un país que pierde su identidad cultural. ¿Ok? ¿Por qué? Porque perdió su origen, perdió en lo que es su origen. Entonces, vemos que si estos elementos no están, ¿verdad? Presentes, si perdemos nuestra cultura, perdemos nuestro folclore, perdemos nuestras tradiciones, el país, la identidad de un país se va a perder, pues, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que nuestra diversidad cultural es producto de una transculturización, ¿ok? Y seguimos siendo transculturizados hoy en día. ¿Por qué? Porque seguimos siendo invadidos hoy en día a través de las redes sociales, a través de la tecnología. Ya sufrimos en un momento ya sufrimos la transculturización cuando los españoles, ¿por qué? Porque nos impusieron su cultura, su idioma, la religión y muchos otros elementos, ¿verdad? Que es lo que hoy en día nosotros en nuestra cultura está, el, está presente, pues nuestro idioma es el español, el castellano, ¿ok? Nuestra religión o la religión que predomina es el catolicismo. Entonces, pero hoy en día, como les decía hace un momento, hoy en día seguimos siendo transculturizados a través de muchos elementos, pues, y uno de ellos es la tecnología. La tecnología, por medio de la tecnología, vemos cómo llegan a nosotros el, mucha información, ¿no? Ok, entonces es importante que dentro de esta transculturización no perdamos nuestra identidad. Entonces, la transculturización es un fenómeno que sucede cuando un grupo social recoge y acoge las formas culturales que descienden de otro grupo. La comunidad, por lo tanto, termina sustituyendo en mayor o menor medida sus propias prácticas culturales. Un ejemplo claro de esto es con la celebración del Halloween, ¿ok? Como lo podemos ver allí. Fíjense ustedes, ahorita en el mes de octubre es algo, pues, una tendencia comercial. Más que todo es una tendencia comercial, ¿ok? Pero que ha llegado a nuestra cultura, es la celebración del Halloween. Pero el Halloween no es de nuestra cultura, simplemente la hemos adaptado, ¿ok? Entonces, pero no es parte de nuestra cultura como tal. Entonces, bueno, unos elementos de la transculturización son las inmigraciones, que es un factor incidente en la transculturización, las modas influyen de igual forma y en la actualidad el consumo de contenido por las redes sociales. Entonces, esos son tres elementos que son, que son, que son importantes, ¿no? Dentro del proceso de transculturización. Lo único que nosotros no nos podemos dejar invadir por esos elementos. Podemos hacer uso, mas no dejarnos invadir. Ahora fíjense ustedes, aquí hay dos conceptos más, tres conceptos más, para ya terminando la presentación. Hablamos de pluriculturalidad, educación cultural y cultura de paz para el desarrollo de la sociedad. Fíjense ustedes, nosotros debemos tener siempre presente la educación cultural, ¿no? Dice que es aquella que promueve las dinámicas inclusivas en todos los procesos de socialización, aprendizaje y convivencia dentro del entorno educativo. Fíjense ustedes cómo hoy en día ustedes están viendo nuevamente identidad y expresión cultural. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros tengamos una formación como futuros profesionales, una formación general, un conocimiento general, un conocimiento
eh, yo le llamo eh, conocimiento en todas las áreas, ¿no? No somos expertos, pero sí podemos tener un conocimiento general de nuestra cultura, del lenguaje, de ciertas áreas que van a ser importantes para nuestra socialización, ¿ok? Entonces no podemos que en un futuro que nos hablen de cultura y nosotros no conocemos nuestra cultura. No, nosotros debemos educarnos culturalmente, conocer lo nuestro, ¿ok? Que es bastante amplio y es bastante bonito. Y la cultura de paz para el desarrollo de la sociedad. ¿Ves? Entonces tenemos estos cuatro elementos. Busca la asimilación del sistema de valores, habilidades y actitudes, promueve el desarrollo integral de las personas que conforman esa cultura, impulsan el respeto a la vida, al ser humano, a la dignidad, al medio ambiente y al convivir. Y rechazan la violencia. Fíjense ustedes, hoy en día todavía en gran parte del mundo, este, ciertas culturas no aceptan, ¿no? Ciertos modos de vida o ciertos pensamientos. Entonces, nada, pues la cultura de paz es importante para el desarrollo de la sociedad. Ya hay países que todavía siguen sumergidos en guerra, ¿no? En guerras milenarias. Entonces, imagínense, y son culturas muy antiguas. Entonces, ¿cómo puede un, un país o una nación crecer cuando todavía aún está en conflictos que son milenarios, ¿no? Y eso afecta a gran población del país, mundial, no solamente del país, de una región, sino a nivel mundial. Entonces, bueno, muchachos, esta presentación yo se la voy a dejar en el foro, ¿ok? Para que ustedes tengan esta información y puedan, pues, a partir de allí, tener una información a la mano con la que puedan orientarse para el desarrollo de su primera actividad, la cual deben entregar el 9 de octubre, del 9 al 13 de octubre, que es un collage digital. Como les dije, pues, las actividades están allí en cada unidad temática, cómo lo van a hacer, qué es lo que se les pide para que ustedes puedan cumplir, ¿no? Con el objetivo y cualquier duda, cualquier cosa que no entiendan, ustedes pueden escribir por la mensajería interna y vamos a estar aclarando dudas. Si ustedes lo solicitan, podemos hacer aparte, pues, ¿no? Otro encuentro síncrono, pero vamos a tener, como les dije, tres encuentros síncronos más en la semana 5, en la semana 7 y en la semana 9, que son, van a ser encuentros previos a, al desarrollo y a la entrega de cada unidad eh, temática, cada evaluación.